Bueno, buenas tardes. Ya saben ustedes, quien quiera escribir el libro que lo diga, lo pase por allí, se le da su tarjeta, se le reserva el libro y sin problema lo tiene aquí en breve. Bueno, contamos una vez más aquí en Motril, después de la presentación no hace mucho de la novela Amigo, que algunos de ustedes recordarán, esa novela tan estupenda que tuvimos la oportunidad de presentar no hace mucho. Pues hoy vuelve con nosotros Ana Merino, bienvenida de nuevo, para presentar una antología, Los Pasos de la Cordura, que ha salido en la editorial Reino de Cordelia, con esta edición tan bonita, y es un recorrido por su obra, que ahora vamos a intentar desglosar un poquito para que ella pueda, pues, hablar un poco de ella y leer los textos que considere oportunos. Bueno, ya saben ustedes que Ana Merino es poeta, novelista, escritora, profesora, catedrática, ha sido catedrática en la Universidad de Iowa, donde lleva un programa hasta el año 2018, si no recuerdo mal, de escritura creativa. Ahora anda por aquí, me lo acaba de decir, que anda por aquí colaborando con la Universidad de Valencia, enseñando en la Universidad de Valencia. Como novelista, en el año 2020 ganó el Premio Nadal con El mapa de los afectos. En 2022 publicó Amigo, el libro que acabamos de mencionar. Como poeta, aparte de la poesía, que ahora vamos a hacer un recorrido por ella un poco rápido, que espero que me perdone Ana, pero hay mucho de lo que hablar, pues poesía, poemarios infantiles, como Hagamos caso al tigre, del año 2010, El viaje del vikingo años del año 2015, obras de teatro como Amor muy frágil, Las decepciones, La redención, Salvemos al elefante, y una novela infantil que acaba de salir hace... No, esta no, perdón. La novela juvenil, perdón, El hombre de los dos corazones, del año 2009. Ahora ha sacado otra. Sí, Planeta Las Vi, con Ciruela. Por esto. Es ahí que venir a presentarla, así que no se pierdan ustedes demasiado. Bueno, como poeta, en el año 94 o 95, no queda claro en el libro, porque en un sitio pone 94 o 95, creo que fue en el 95, consiguió el prestigioso premio Adonai. 94. 94. Sí, se publicó en el 95, pero muy bien. Bien, se publicó, bueno, el prestigioso, ya saben ustedes que el premio Adonai es uno de los premios más prestigiosos en el panorama poético español, con un libro que se llama Los preparativos para el viaje. Y bueno, yo creo que ganar el premio Donais fue un gran, no sé qué opina Ana, un gran espaldarazo o es un gran reconocimiento para un poeta, porque marca el inicio de una trayectoria ya con un premio importante y probablemente uno de los más antiguos de poesía, si no me equivoco, que existen en nuestro país. Bueno, yo creo que es el más antiguo, pero probablemente me pueda corregir alguien. En ese libro, que aparte de tocar una serie de temas, el otro día yo leí una entrevista sobre la poesía de Ana y hablaban de cómo ha habido una especie de evolución, una especie de cambio en su trayectoria, desde cierta duda o incertidumbre inicial, duda e incertidumbre vital, ¿no?, hacia una especie de relativismo un tanto estoico o más aposentado, desde los tanteos de una especie de remitificación o reformulación a través de las palabras del propio mundo y de un cierto distanciamiento, pero a la vez reivindicación de una posición, el de la propia interioridad, el del propio yo, siempre de alguna manera con eso, cierta distancia con respecto a él, ¿no?, con una visión un tanto crítica, pero siempre está muy presente y en este primer libro ya aparecen como constante una serie de temas que luego se van a desarrollar, al menos yo he podido observarlo en todos los libros, aparte de las propias relaciones interpersonales, incluido el amor, el desamor. Hay un tema recurrente en todos los libros que es la infancia, curiosamente, y esa infancia muchas veces se ve en varios poemas de este libro, como por ejemplo Nacimiento, o incluso con el poema Desamor, que tienen que ver con la incomunicación o con la falta o la capacidad, no la capacidad de comunicarse, sino con la falta de encontrar una voz adecuada para decir aquello que es necesario, la forma adecuada para la idea, la idea exacta. No sé si... Y hay una cosa que también me llamó poderosamente la atención leyendo los poemas de este primer libro, que es la necesidad de expresar plásticamente, casi físicamente, de manera corpórea, las emociones. Las emociones como si tomaran cuerpo, se incardinaran, ¿no?, si utilizamos el término o el neologismo culto.
No sé qué opina a este respecto, Ana. Bueno, tengo esa forma de darle volumen a las emociones, ¿no? Y de personificar, sí. Y luego hago muchos dibujitos, ¿no? Que eso va con mi carácter. Bueno, lo del cómic y el dibujo lo veremos ahora porque reaparece muchas veces. Incluso hay personajes que pertenecen al mundo del imaginario colectivo, incluso el mundo del cómic, el mundo de las imágenes que todos tenemos interiorizadas. Y hay otro elemento que también va a aparecer en libros posteriores, como por ejemplo Los 10 gemelos, que ya aparece en Preparativos para un viaje, Los 10 gemelos del año 1997, que es el del viaje, el motivo del viaje. Y asociado al motivo del viaje, el del naufragio, el del náufrago. Sí, están los viajes, están los naufragios. Bueno, siempre he sido una persona muy viajera y eso incluso se traslada a mi prosa, porque el mapa de los afectos, que es la novela con la que... Está el de sonido como, venga, que es... Entonces, esa pulsión del viaje está también en mi prosa, porque el mapa de los afectos es un mapa, ¿no? Qué casualidad, los preparativos para un viaje y muchos años después el premio Nadal aparece un mapa, ¿no? Y está el concepto del viaje muy marcado en mi narrativa también, ¿no? Y también la pulsión poética, porque Amigo, la protagonista, era una poeta muy, muy sensible y mexicana, muy sí, sufrida. Entonces, sí, hay vasos comunicantes, ¿no? Entre los espacios que me gusta trabajar. Hay ciertos poemas en el primer libro, en Preparativos para un viaje, que están recogidos en la antología, Lugares de paso, Nacimiento, en Western Book, etcétera, en el que hay una especie de fe inquebrantable, y esa fe inquebrantable no se resquebraja en ningún momento en la palabra, y en el poder de la palabra para transformar la realidad e incluso para resistir a la realidad. Luego se repite, como he dicho, en Los 10 gemelos, incluso en Los 10 gemelos se ahonda esa visión de la palabra y se adentra en una especie de entorno selvático, donde lo selvático se identifica con lo onírico, con lo femenino y con lo originario, donde se ve muy bien, con cierta referencia incluso a Conrad, ¿no? A ese corazón de las tinieblas, ¿no? Que hay de fondo, pero también hace referencia a la ciudad. A mí me llamó mucho la atención cuando leía los poemas del segundo libro de Los 10 gemelos, las referencias continuas a la ciudad. Esa ciudad, curiosamente, a mí me recordó al Madrid, que hace referencia a ese personaje, el personaje femenino protagonista de la novela, de Amigo, esa especie de ciudad con vida propia, con personalidad propia, con alma propia, aparece en muchos lugares de estos dos libros. No sé si quieres leer algún poema de Sí, alguno. yo creo que vamos a darles unos poquitos poemas para... Este es un libro muy especial porque es una selección de diferentes momentos de mi universo poético. Y además, Jesús Ejido, el editor, ha hecho una edición muy especial. La portada es de Max, luego dentro hay viñetas de distintos autores estadounidenses de cómic, abriendo paso a cada libro. Y de Preparativos para un viaje, que es el que gana en el 94 el Adonais, hay un poema que me gusta mucho porque cuando gano el premio Adonais, yo era muy jovencita, tenía 20 y tantos, 20 y pocos, me llegó una tarjeta para que fuera al Fallo, ¿no? Entonces una amiga mía, Rocío, me dijo, venga, vámonos al Fallo. Y fue una sorpresa cuando salió fueron varios, fuimos los finalistas y fui yo la ganadora, y me pidieron leer este poema, Cara de viento, y yo nunca había leído en público ningún poema, entonces fue el primer poema que leí. Estaba yo muy nerviosa, me dieron el manuscrito y me pidieron que leyese Cara de viento. He separado lo invisible de la arena del aire para no quedarme ciega, y cierro los ojos y se amasan con mis párpados el barro y la miel, y en mi boca fermentan los olores con pétalos y sangre. He separado la voz de la saliva y los labios, y solo queda remolino de polvo, y todo por volverme
cara de viento, por no dejar de hacer un surco en el cielo. Ahora lo releo, lo leo y digo, bueno, ¿qué estaba pasando por mi cabeza, ¿no?, cuando escribí este poema? Y os voy a contar lo que estaba pasando por mi cabeza. Yo estudiaba la carrera de Geografía e Historia y este primer libro, Preparativos para un viaje, es un libro muy emotivo, es un libro de mis primeros amores, de las sensaciones, del descubrimiento de la palabra, ¿no? Cuando empiezas y tienes ese deseo, esa necesidad de escribir. En mi caso, yo siempre pensaba que el escritor, y siempre lo pienso, el gran escritor en casa es mi padre, José María Merino. Si no habéis tenido la oportunidad de leerlo, tenéis que leerlo porque es un escritor formidable. Cierto es que también me he enamorado de otro escritor, que es Manuel Vilas, que entonces en mi casa también hay un gran escritor, ¿no? Estoy en la casa de mis padres o estoy en mi casa, siempre hay. Entonces, yo no veía el espacio de la literatura, era el espacio de mis emociones. Yo no me sentía poeta o no me sentía escritora. Pero a mí escribir siempre me ha ayudado muchísimo, porque me ha ayudado a ordenar el mundo, a ordenar la mirada, a ordenar el pensamiento. Entonces, yo era una jovencita que estudiaba la carrera de Historia, Geografía e Historia, y se enamoraba con facilidad. Y me quedó la geografía para junio, para esos exámenes de junio. Había una parte que había que hacer el examen. Entonces me puse a estudiar toda la noche, ¿no?, las isobaras, los vientos, tal. Y hubo un momento de la noche que ya me salían por las orejas las isobaras, los vientos de alisios, todo este tipo de la localización de los vientos, y vi el poema. Vi este poema, vi Cara de viento, lo sentí. Entonces me puse a escribir el poema y amaneció y salió el poema, y luego fui al examen, hice un examen bastante poco, pero bueno, pasé muy justita, muy raspada, pero me regaló el insomnio, el deseo de estudiar, que terminó mi cabeza escribiendo este poema, ¿no? Que entonces recuerdo, además todavía recuerdo eso, el amanecer, todos los apuntes sobre los vientos y la hoja en la que yo escribí este poema, que fue lo que sentí con más pasión en aquella noche. Hay otro poema, un poema largo que me gusta mucho, que es ese poema, uno de los poemas, que es el que cierra esta parte, que es El compromiso del regreso, ¿no? Y lo escribí cuando, en esa época de la universidad, conseguí una beca ECTS para estudiar fuera y me fui a estudiar a los Países Bajos. Y en los Países Bajos se fraguó Preparativos para un viaje. Se terminó de construir, se construyó entre ese año de tercero de carrera y el año de cuarto en los Países Bajos, en Groningen. Y escribí este poema, lo que se llama un poema de largo aliento, que tiene dos partes. El compromiso del regreso. 1. Hacemos viajes con el dedo en un mapa y cada línea se transforma en sonidos de futuro, en horas de estación de idioma indescifrable, donde la voz no dice nada y solo los ojos enseñan el enigma. Aquel que viaja con todas las partes de su cuerpo, sujeta firme cada rincón que descubre para morirse sabiendo lo suyo, como una rama de almendro florecida que se arranca sin más. Algunos hacen los viajes así, para colocarlos en un vaso de agua. Otros nunca se quedan, ni en este viaje ni en ninguno, no se quedan con nada, por no hacerse viejos, por no abrir la boca luego para contar qué no son y qué vieron. Esos viajeros son como los soñadores locos. Al final, cuando hablan, echan espuma y en su desgracia se guardan para sí cada misterio. Luego están los que viajan con ojos de ventana y se quedan inmóviles. Por eso siempre pierden los trenes o los aviones y desconocen las horas o leen periódicos atrasados o simplemente no leen. A estos los reconozco en las estaciones, al chocar contra sus maletas abandonadas y ver de lejos sus rostros absortos, mientras recojo ropa arrugada y papeles amarillentos y pido 1000 perdones con la esperanza de que vuelvan a la vida. Aprendo en los viajes que los sueños no se evaporan, porque doy cabezadas y balanceo el alma para despertar en lugares diferentes, como hechizada o condenada a vagar por ciudades de latidos frágiles. Hoy subiría colinas inexistentes para ver el horizonte
desde los pechos de la tierra y descendería con los ojos cerrados, pero aquí no hay alturas desnudas y el cielo no me cabe en la boca, solo tengo color azul entre los dedos, esperanza afónica en las palabras y el compromiso del regreso. 2. Hoy el día es corto y no es invierno, y no tengo los pies fríos, y nadie me espía. En esta ciudad existe un astillero donde lijan los rostros arrugados de la madera seca. Me conozco las calles y sus olores, y me ahogo en la lluvia y amanezco tarde. Hoy el día es largo y no es verano, y no me suda la piel y nada me ciega. Me reconocen los gansos con mi bolsa de pan mohoso cruzando el parque. Me ven de lejos y agitan las alas, rodean mis pasos y yo reparto migas tristes a cada uno. Cuando vuelva a casa, soñaré que sigo buscando un barco para vivir en él y que mi padre limpiará las ventanas con agua caliente y papel de periódico y que mi madre sabrá los secretos de los tenedores oxidados y brillarán plateados en la mesa. Hará calor y la longitud de los días no la mediré por los paseos, tendré que intuirla en los túneles, en los escalones, en la nostalgia y en las cartas que reciba de países lejanos, de nuevos continentes, de islas o castillos. Y no estarán las gaviotas posadas en el hielo, ni yo patinaré por ese espejo blanco, por esos dientes tiritando de frío. Cuando vuelva a casa, abrazaré a mis amigos, a los que se van y a los que vienen, y quizás ya nunca duerma tranquila, porque en los relojes habrá pasado un año. En este caso han pasado pues casi 39 años. No, casi en este caso, ¿no? Han pasado un montón de años, pero esos son algunos de esos poemas de ese primer libro, de esa jovencita enamoradiza que le pedía al cuerpo escribir poesía y que escribía poemas, ¿no? Mientras cuando tenía que estar estudiando, pues se ponía a escribir poemas, ¿no? Suele pasar. Y como decías, ¿no? En los días gemelos nos encontramos la aventura americana. Yo en el año 95 me lanzo vengo de los Países Bajos, de Groningen, muy ilusionada, me encantó la experiencia viajera, me encantó estudiar allí y surge la oportunidad, llevaba el manuscrito gana el premio Adonais y me contacta un hispanista para que solicite. Entonces hago una solicitud y me conceden una beca de estudios los estadounidenses y me voy a la aventura americana. La idea era irme 1 o 2 años, pasaron 28 años, suele pasar, ¿no? Es que no te das cuenta, ¿eh? Nadie nos explica eso del paso del tiempo, ¿no? Mucha metafísica, mucha teoría y tal, bueno, pero nadie nos dice lo que sucede, que un día pasa, porque la cabeza sigue igual. Yo había hecho una pequeña anotación sobre este libro, la anotación era algo así como por concentrar lo que quiere decir el libro, la uniformidad aparente del tiempo. O sea, algo así como una especie de recorrido por un lapso de tiempo muy largo, en el que pasan muchas cosas, incluso en el que se asientan muchas cosas que estaban en el primer libro. El principal de todo ello, yo creo que la conciencia de haber encontrado una voz poética. Y hay del oficio de escribir, incluso hay un poema que se llama así, oficio de escribir. Oficio de creación, es verdad. Oficio de creación. Y incluso hay un poema que me gustó mucho que se llama Madurará tu obra, porque habla de esos intentos, de esos rumbos, de esos tropiezos en los que va encontrando el creador, el poeta, cuando va creando su obra. No todos son aciertos, no todos son luces, muchas veces son sombras, pero forman parte también de la creación o de la creatividad del poeta, y me gustó mucho ese poema. Siguen apareciendo los poemas en los temas que habían aparecido en el libro anterior, del niño, la niñez, el juguete, el juego, que también aparecían en las novelas, lo recuerdo perfectamente. Pero aquí se acrecienta, probablemente por lo que ha dicho Ana, esa sensación de soledad y de no incomunicación, pero sí incomunicabilidad de ciertas cosas. Y por eso a mí me resultaron especialmente llamativos, ¿no? Los últimos poemas que aparecen aquí en la antología, de esta parte, perdón, el de Unidad de las Cosas, Niños Perdidos, Las Cosas Verdaderas,
Y curiosamente el poema que da título a la antología, que es Los pasos de la cordura. Es verdad. Pues si quieres leo alguno para animar. Que tú quieras. Bueno, en esta época llego a la aventura americana y yo pensaba, ingenua de mí, que Columbus, Ohio, en el medio oeste, claro, como era muy llano también, como los Países Bajos, pues iba a ser parecido, y que me encontré un país muy distinto. Estados Unidos es un país muy diferente a la vieja Europa. Y lo primero que me sucedió aquel invierno, que no volví porque acaba de llegar en agosto, entonces decidí esperar hasta el verano, es unas nevadas. En Columbus, Ohio, había unas nevadas que no eran como las nevadas neerlandesas, eran las nevadas de 2 metros de nieve y de tener que estar con la pala abriéndote camino. Entonces escribí este poema, Carta de un náufrago. Con el consentimiento de la nieve caminaré despacio. Alguien habrá que espere junto al fuego y yo, que estaré ciega por el frío, haré paradas breves, sacudiré el paraguas y empezaré de nuevo. El único secreto es no sentirse intensamente lleno de verdades, no aceptar nunca las invitaciones que la neblina sugiere al anidar con sus disfraces de paisaje feliz, de grandes sueños. Alguien habrá que diga, se ha perdido. Alguien saldrá a buscarme y llevará el calor de una botella donde podré mandarte este mensaje. Entonces ahí está ese juego, esa sorpresa. Y voy a leer los de la creación, ¿no? Esas observaciones que has hecho sobre la experiencia de crear, ¿no? Es verdad, era un segundo libro. Cuando escribes, dicen que lo más difícil es escribir un segundo libro, ¿no? Porque, bueno, cuando aparece tu primer libro es tu voz, es como descubriendo las palabras. Y cuando ese libro se publica o gana un premio, de pronto te da como solemnidad. Y dices, bueno, pero si lo que yo pensaba que era mi mundo interior, que necesitaba expresarlo, llega a otras personas y las otras personas pues tienen derecho a descubrirme y a opinar, entonces sientes un poquito de presión. Y estaba el poema que reflexiona sobre la experiencia del oficio de creación y qué es el oficio de creación, y luego está Madurará tu obra. Oficio de creación. Habían limpiado la calle con palas de hierro y sal gorda. Yo buscaba los anillos de Saturno en los desagües. Allí solo había arena de jardín y hojas de té. El universo, me dijeron, atasca los lavabos. La creación es obra de un fontanero. Y luego, madurará tu obra. Caerás con tus pisadas, madurará tu obra con ese nuevo gesto de un paso equivocado y el rostro por el suelo. A veces los tropiezos esconden otro rumbo en donde los errores no saben a fracaso. A veces, aunque duela, tenemos que caernos y desde lo más hondo tocar el infinito en la lombriz sin ojos que viene a saludarnos. Y luego está, ¿verdad?, ese poema que me da, ¿no?, Los pasos de la cordura, que es un poema en varias partes y que es el que me da el título. Es curioso, ¿no?, porque cuando estaba trabajando en esta antología, estaba buscando un título, ¿no?, que pudiera representar en cierta medida, que fuese un guiño a mi propuesta poética, a mi forma de ser, ¿no?, como poeta. Y apareció Los pasos de la cordura, releyendo, y dije, es que es verdad, yo creo que en esta antología está esa idea de la cordura. 1. No han venido a buscarte los pasos de la cordura, y allí sigues sentado en un día de reyes sin regalos, en un verano triste, recordando a tu madre, y yo sigo sentada en una cena muda, con los vasos ahogados y los platos labrados con trozos de cebolla. No han venido ni quieren buscarte sigilosos los remiendos del tiempo. Has cerrado las puertas de todos los armarios y ya no distingues el que se abre una calle del que guarda tu ropa o esconde sortilegios. Yo sé que no han venido porque nunca pensaste en rincones ocultos debajo de las sábanas,
porque sigues dormido con el puño en la boca y los ojos de mar en continuo naufragio. Ahí están los naufragios que estábamos hablando. Continuo naufragio. Sí, exacto. Siempre hay muchos naufragios. Si sigues leyendo, ahí pasan los años, nuevos poemas, nuevos náufragos, ¿no? Hay esa sensación de... Pero bueno, un naufragio vitalista, porque hay una parte de mí que es muy vitalista o muy aventurera, y entonces los náufragos al final son aventureros, ¿no? 2. Siempre aparecen rincones imposibles para que nunca me quede allí y tenga que marcharme con congoja sin apenas haberme despedido. Tu casa era infinita por los huecos que llenamos de desorden y de risas, pero estabas atado a tiempos inciertos y me tuve que ir. Ahora, cuando recorro tu calle y Madrid se vuelve lluvioso, me paro en el portal y pienso que tu casa es demasiado pequeña para los grandes viajes. 3. Han sido tantas las horas que pasé sin detenerme, apretando el paso, firme en mi decisión de no sentirte, que ahora no conozco el camino de regreso a mi pequeña casa, a la sombra azulada de todos los momentos que guardé entre los dientes de la risa cuando no eras la voz de este silencio. Es curioso, ¿no? Cuando revives poemas y empiezas, ¿no? Y además es que los poemas te llevan a momentos de tu vida y dices, ¿de quién estaba hablando? ¿Cuándo escribí este poema? ¿Qué estaba sintiendo? Es curiosísimo. El libro siguiente, La voz de los relojes, del año 2000, se nota cierto ahondamiento en la preocupación por el tiempo, por el paso del tiempo, por la soledad. Pero, curiosamente, el poema que inicia esta parte de la antología, no hace falta explicarlo porque dice «soy lo que leo». En el fondo, en todos los libros, siempre hay una especie de tabla de salvación para ese náufrago que siempre la poesía es la literatura. Esa misma sensación como de vivir escindido o partido se ve en el poema siguiente, Dos mitades, que nos recuerda un poco a ese Vizconde de Mediado de Calvino, ¿no? Y un poco cómo vivimos todos. Y en poemas posteriores, En tierra de nadie, En otro camino, y siempre al final la escritura es un poco la salvación o la tabla de salvación que Ana encuentra en muchos de los momentos. Hay un poema muy curioso, se llama Tijeras, y Tijeras es un poema que a mí me llamó poderosamente la atención porque de alguna manera el poeta es una especie de persona que tiene que atijerar instantes y hacer esa especie de figuras que salen cuando atijera un poco de papel y cuando le metes adecuadamente la tijera y te devuelve a un instante o te hace recuperar ese instante que aparece luego en dos poemas que yo lo he señalado como muy importantes, que son Café descafeinado y sobre todo Orígenes. Aparece también el tema otra vez de la niñez y ya aparece aquí una referencia directa a un elemento recurrente, además incluso en la propia idiosincrasia del libro, en la propia construcción del libro físico, que es las viñetas del cómic, una referencia directa al cómic. No sé si es verdad, sí. Está los días... claro, está Viñetas escondidas, está Tijera. Luego hay un poema, en La voz de los relojes, hay un poema donde está el yo poético muy marcado, que es el de la peluquería del señor Russell. Sí. Voy a leer el de la peluquería del señor Russell porque es muy narrativo y es una parte que también uno puede descubrir en mi poesía, que aparecen personajes. En este caso, el poeta se convierte en personaje y estos poemas están escritos en mi época de Pittsburgh, Pensilvania. Ya me he movido del Medio Oeste y me he ido a Pensilvania y estaba haciendo mi tesis del cómic, de teoría del cómic, porque soy teórica de la historieta, entre otras cosas. Y, claro, durante años, estamos hablando de este libro se publica en el 2000, he hecho el salto en el 95, yo me resistía a cortarme el pelo, a que me tocasen el pelo en Estados Unidos. O sea, decía Max Shaw que uno era de donde estudiaba el bachillerato y yo decía que uno es de donde se corta el pelo, donde tienes esa relación tan
profunda con el peluquero y pasaban los meses, yo no volvía a España, yo estaba trabajando en mi tesis y tenía unas melenas absolutamente enloquecidas y necesitaba un buen corte de pelo. Y fui a una peluquería de barrio y fue una experiencia tan curiosa la de la peluquería de barrio que escribí este poema, para que veáis el efecto que puede tener una peluquería en la pulsión poética de una persona, ¿no? Cómo te puedes inspirar, ¿no? Siempre me dicen, cuando hago talleres, porque durante muchos años he dado talleres de teatro, de poesía, de desarrollo de narración, siempre hacemos ejercicios de cómo la vida nos puede dar muchas ideas y cómo la experiencia de lo que vivimos la podemos transformar en un cuento, la podemos transformar en un poema. Fijaros lo que me sucedió a mí cuando fui a la peluquería. La peluquería del señor Russell. En la peluquería del señor Russell me saludan con cariño sin conocerme y una anciana desdentada me dice que mi corazón es dulce. Yo sonrío mientras me acomodo en una vieja silla de cuero y escucho el sonido de las tijeras al compás de la música arrugada de unos discos de vinilo, y la cabeza me late de caminar por el frío, de buscar sigilosa algún indicio azul de la primavera. El cartero ha dejado el bolsón de cartas sobre la mesa de las horquillas y los peines y se ha sentado con nosotros a pasar el rato. Se ha hundido lentamente en un sofá giratorio con orejeras. Su cuerpo inmenso ha sonado a océano por dentro. Varias veces nos hemos mirado y yo he creído ver al rey de los peces agonizar en su carraspeo de voz ronca y tos sanguinolenta. A la peluquería del señor Russell uno llega de casualidad porque la casa no tiene escaparate, solo un cartel en la ventana que dice que corta el pelo incluso los domingos. La curiosidad hace que llames a la puerta, descubras un viejo salón y veas cómo tus mechones van cayendo junto a la chimenea. Una mujer desde el espejo me mira, tiene el pelo liso, una melena corta a la altura de la nuca. Esa mujer soy yo, cuando se ríe, es mi boca la que se abre. Y el señor Russell es feliz, feliz de saber que sus dedos temblorosos todavía pueden cortarle la desolación a los días. Y yo, que soy la mujer del espejo, tengo que cruzarlo para volver a casa y llevarme de la mano al rey de los peces para que muera con dignidad en la laguna del cementerio, el único lugar que conozco donde los árboles y el viento saben imitar el sonido de las olas y la nieve es la espuma de un océano inmóvil. Tengo que darme prisa, ahora que alguien ha dejado pasar unos segundos y yo puedo cruzar sobre mi cuerpo y aletear junto al cartero en un simulacro de mar, en la tristeza de sus ojos redondos y de su boca abierta, como mi risa que va perdiendo el color hasta llenarse de sal fría. Tengo que darme prisa para despertar cuanto antes de este sueño de lápidas blancas y abrazarme a otro sueño que me desnude bajo la tierra y me haga morder la manzana del paraíso. Bueno, este poema indica una posibilidad que luego se abre en el libro siguiente, que es Juego de Niños, que es del año 2003, que es la capacidad que tiene la literatura para la autoficción o para inventar o para construir la propia realidad, no solo la propia realidad, sino la propia identidad. Y en ese libro que se nota cierto desplazamiento o cierta nostalgia, desplazamiento físico en el espacio, pues la nostalgia se construye hacia un propio desplazamiento de la voz poética, porque se nota cierto cambio en el punto de vista a partir de este libro, en el que el yo, de alguna manera, igual que ocurre que se transforma en un personaje que puede atravesar el espejo, como la propia Alicia en el País de las Maravillas, en este poema, en este Juego de Niños, el yo poético se acerca hacia otras vidas, y sobre todo las vidas minúsculas, la vida de lo frágil, la vida de lo aparentemente sin importancia, ¿no? La vida de lo nimio. Y eso ocurre incluso con ciertos personajes. Hemos visto que hay personajes que recorren los distintos poemarios, y aquí hay algunos, como por ejemplo aparece un poema en el que es Huckleberry Finn el que parece que no habla y el que nos mira desde el propio poema.
Hay también un poema que se llama Mujercita, no sé si en referencia a la novela de Alcott, de Mary Alcott, pero bueno, aparecen un montón de personajes, el propio Peter Pan, aparecen niños, aparece Ofelia, ¿no? Esa especie también de náufraga, ¿no? Que va de alguna manera... Y hay un poema muy curioso que a mí me llama mucho la atención, que es el de Niños Lobo. No sé si prefieres leer esto. Sí, vamos a leer Niños Lobo. Niños Lobo. En mi poesía hay una relación muy profunda con la niñez y hay una relación muy profunda también con el desamparo y el mundo de los más desamparados, ¿no? Y en mi etapa americana, estadounidense, es una etapa que cubre... Estoy ubicada en Estados Unidos, ¿no? en distintas universidades donde se va fraguando mi carrera académica. Y también viajo mucho, empiezo a viajar a América Latina. Y América Latina obviamente me toca. Y son países, he ido mucho a México, he investigado mucho en México. Y de esa experiencia, de esa reflexión, empiezan a aparecer estos niños. También en esa etapa aparecen los de Miller Elementary School, porque la etapa en la que estoy en Pittsburgh, hago un proyecto, empiezo a hacer proyectos de desarrollo y trabajo en una escuelita de primaria afroamericana, con proyectos creativos. Mis dos jefes eran capoeiristas, yo lo que diseñaba eran las piezas teatrales, la coreografía, y empecé a involucrarme con comunidades con niños en situación de riesgo. Y en mi experiencia estadounidense trabajé con afroamericanos y con latinos. Y luego ya en México y en otros lugares en los que he estado, he ido observando ese duro mundo. Niños lobo. 1. Arañas lobo, los días de lluvia, entran por la ranura que hay debajo de las puertas, el dibujo de su piel, la pelusilla en tonos grises de su cuerpo, las disfraza de seres feroces. Niños lobo, los días de lluvia, se esconden en los soportales de las calles anchas, han cruzado dormidos las fronteras de países en ruinas, han perdido la infancia junto a los escaparates de ciudades sin nombre, no saben que hay recreos, que las palabras pueden convertirse en metáforas, que el tiempo es una resta y la vida una suma de esperanzas. 2. Niños de la calle acarician tus zapatos para mostrarte el brillo de sus ojos, y yo, que soy ingenua, construyo un pasadizo de pizarrón verdoso y alfabeto, pronunciando despacio la palabra escuela, como queriendo ser una maestra que encuentre a sus alumnos a deshora en un mundo de patios y escaleras donde los niños juegan a ser limpiabotas, pero tu voz se desliza por mi ensoñación de juegos infantiles y me abre los ojos con cristales y se apoya en mi hombro murmurándome que esos niños que miro solo saben la lección de la miseria, que nadie les enseña, las letras de sus nombres, que su vida y su muerte pasean de la mano vendiéndonos las rosas de un jardín lleno de espinas. Entonces es, digamos, esa reflexión sobre esa realidad que va a ir apareciendo en distintos libros. Luego más adelante os puedo conectar con otros poemas que van ahondando en ese... Sí, en Compañera de celda, el siguiente libro que da el año 2006, hay un poema que se llama El oficio de los niños, que son curiosamente niños, que, bueno, si Ana lo quiere leer, claro, son niños que trabajan en la calle. Exacto. Y claro, el libro es una revisión de dos conceptos, el de las prisiones, en las que vivimos todos de alguna manera, y también la revisión incluso del concepto de paraíso. Y dentro del concepto de paraíso, de las prisiones en las que vivimos, hay una revisión de muchos estereotipos a los que vivimos sujetos en ese imaginario en el que todos vivimos. Y se da en muchísimos poemas,
aunque yo, si te parece bien, leemos el de oficio de los niños y después tú eliges... Vale, leemos el de oficio de los niños y luego piedra, papel, tijera para que conectemos con ese concepto de la infancia, lo infantil y cómo lo llevo a otro lugar. El oficio de los niños. En los cruces una mano sonríe con la palma extendida, la mirada vidriosa de pegamento y sueños, nos lava los cristales con agua jabonosa y su boca sonríe con los dientes torcidos y los labios hinchados. En las aceras, los dragones son niños, su fuego sabe amargo, solo vuelan de noche, metiendo la cabeza en bolsas de papel. Con botes de pintura imaginan el tiempo, decorando los muros de una infancia cautiva. En el corazón de las rotondas se apilan las desdichas, se amontonan en bolsas y los niños nos miran con ojos de serpiente. Su prisión es la calle, su verdugo es la prisa de los coches que pasan. Luego hay otro poema que habla de, en este caso, de los que cruzan el estrecho, piedra, papel, tijera. Este es un libro de 2006 y una cosa que han pasado unos cuantos años, ¿verdad? Y es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Una cosa pues que me va impresionando en Estados Unidos, cuando estoy en Estados Unidos, y digamos esa frontera que tiene que cruzar es el desierto de Texas. Y empiezan a llegar noticias. Ahora vivimos en un mundo hiperconectado, ¿no? Pero a comienzos de los 2000 teníamos la conexión, pero no teníamos esta conexión telefónica, ya que nos vuelve muy ansiosos, ¿no? Que tenemos todo el rato mirando el teléfono, cosas así. Eso no existía. Acordaros que en los 2000 pues íbamos al ordenador, teníamos que conectar la wifi que hacía... ¿Os acordáis? Ese sonido, ¿no? Y era otro mundo, ¿no? Y las noticias llegaban de otra manera, llegaban por la radio, llegaban por la televisión o llegaban por prensa. Y yo me acuerdo en esos comienzos de los 2000, las noticias de los que empezaban a cruzar el estrecho y de los que se ahogaban y venían en pateras. Y a mí eso me impresionaba mucho. Y este poema, Piedra, papel, tijera, habla de eso. Piedra, papel, tijera. Y juega con ese juego de la infancia, que es un poema muy sencillo porque juega con esa sonoridad de un tema muy doloroso. Piedra, fría, rincón silencioso junto al regazo de los muertos, papel para escribir unas breves líneas, la despedida apresurada del viajero, tijera para cortarle la lengua al mar cuando suspira, tijera para cortar los sueños de los ahogados, papel para escribir sus nombres, estrecho de piedra, barquito de papel, arrecifes de tijera, un poema triste para los que se quedaron sin aire en las orillas, lágrimas de piedra, pateras de papel y la boca del mar con dientes de tijera. Luego hay otro poema muy breve que se lo dedico que se titula Ciudad de arena, que ya seguimos con este hilo de los desamparados, de los niños, que era una cosa que me impresionó mucho. Estamos en esos años y yo colaboraba mucho con México, fui a Ciudad Juárez, los feminicidios, las niñas, todo eso impresiona mucho y escribí este poema muy breve que se lo dedico a las niñas de Ciudad Juárez. Que una ciudad soñada amanezca real, que el paraíso también pueda edificarse en el desierto, sin árbol de la vida, sin demonios ni adanes, sin Dios, solo mujeres rodeadas de ángeles, que el paraíso sea una ciudad de arena donde las niñas puedan llegar a ser abuelas. Es como muy simple, es muy sonoro, pero tiene un mensaje, ¿no?, en el que en cierta medida quería plasmar la impresión de todo lo que está sucediendo y desgraciadamente sigue sucediendo, ¿no? La violencia que encontré en esos 2006, hace pues casi 20 años, pues sigue estando y además sigue increciendo, ¿no? Es trágico. Hay otro poema que yo
señalé como muy significativo en este libro, que es Compañera de celda. La compañera de celda parece ser ella misma. Cuando presentábamos de Amigo, la novela de Ana, una de las partes del libro, una especie de juego del doble, esa que es tan reiterada, ¿no?, la historia de la literatura, pero tan efectiva, esa historia del Doppelgänger, ¿no?, que llaman los alemanes, de esa historia de ese doble yo, que de alguna manera viene a veces a sustituirme. Y esa compañera de celda parece que en algún momento parece la misma Ana. Sí, tenemos varias. El doble está en mi poesía. Es muy curioso porque uno, si se desliza por mi poesía, va a encontrar todas las tramas que luego están en mis ficciones, porque está la ciencia ficción, está el doble, o sea que están los caminos. Ahora estoy metida en una novela que ya voy muy avanzada, o sea que ojalá el año que viene salga y pueda venir para acá para presentarla. En el que es un tema de caminos, es un tema... Estoy ahí muy emocionada cuando estás escribiendo. Es que yo lo paso muy bien. Hay gente que sufre cuando escribe, que le cuesta, pero yo soy muy disfrutona. Entonces estoy con la cabeza en mis personajes. Pero hay un poema en esta parte que se llama Pequeña cicatriz, que habla precisamente de eso, del oficio de escribir. Y no sé si aquí eres disfrutona o sufre. Bueno, este poema es curioso, ¿no? Por supuesto que a veces la poesía, o sea, cuando escribes narrativa, la narrativa hace que proyectes personajes, entonces que te proyectes en otras vidas, yo digo que es como jugar a las casitas de muñecas cuando era pequeña, que te ponías con todos los juguetitos y ellos hablaban, los personajes, ¿no? Escribir una novela es así, y el mapa de los afectos eran muchos personajes, es una novela coral donde se comunicaban. La poesía tiene otro proceso en el que se gesta y muchas veces es un lugar donde proyectas emociones, proyectas angustias y proyectas miedos. Y Pequeña cicatriz es un poema que sirve para proyectar mis miedos. Y es un poema que puedo contaros la historia detrás de este poema. Yo soy epiléptica, hace muchísimos años que no sufro ataques porque me medico y me he cuidado ya. Entonces he podido controlar esa situación. Pero en mi adolescencia tuve bastantes ataques, tuve que medicarme de distintas formas. Y ya cuando parecía que estaba todo controlado, fue cuando me fui a mis aventuras en los Países Bajos, en Estados Unidos, y cuando trabajaba en Nueva Inglaterra, en Dartmouth College, donde estuve ahora este verano enseñando. En aquella época, estamos hablando de este poemario que se publica en 2006, estaríamos por 2004, una cosa así. Me dijeron los médicos, bueno, tenemos una nueva máquina, porque Dartmouth College es una universidad, las universidades estadounidenses normalmente tienen la escuela de medicina y los estudiantes hacen sus prácticas en la escuela de medicina del hospital. Tenemos una nueva máquina, puedes ofrecerte voluntaria para que estudiemos tu cerebro para ver si podemos detectar qué es lo que te ha ocasionado los ataques. Y yo, bueno, pues que siempre he sido apoyado la ciencia, dije, pues venga, adelante, vamos a meternos en la máquina. Entonces me metieron en uno de estos tubos donde podían ver, estamos hablando de hace, pues eso, 15 años, podían ver tu cerebro y entonces te meten en un tubo de estos, pero bueno, yo no tengo, hay gente que tiene claustrofobia y lo pasa fatal, pero a mí, como he sido epiléptica desde muy jovencita, pues se han tenido que buscar, cuando empecé a tener los ataques, si era una causa orgánica, si había algo que era lo que originaba o si había un daño. Y en España, cuando yo tuve estos ataques, que estamos hablando de los 90, pues no detectaban nada, no veían nada, te metían ahí en el tubo y luego te ponían aquí una serie de electrodos y te ponían las luces y de pronto veían chum, chum, chum. Y dicen, sí, parece que hay algo. Entonces, bien, y dijeron, venga, métete en el tubo y analizamos tu cabeza. Entonces me metieron en el tubo y encontraron algo. Dijeron, pues sí, en la zona profunda de tu cerebro hay algo, pero no sabemos lo que es. Y yo, pues estamos buenos, me he ofrecido aquí para el experimento y habéis visto algo. Entonces dicen, bueno, puede ser
un tumor que esté creciendo o puede ser una cicatriz, porque además los americanos no se andan con chiquitas, los estadounidenses, los médicos, ¿no? El médico español enseguida te dice, bueno, siempre te van a dar el mejor diagnóstico, te van a dar, tienen como una forma muy acogedora de darte malas noticias, pero los americanos te dan todas las cifras como para que veas el mundo como ellos lo ven, ¿no? Entonces tú estás como, ¿qué? Pero sí yo. Entonces me dijeron, para poder saber qué es exactamente lo que tenemos ahí y poder precisar, tenemos que esperar y volver a hacer una prueba dentro de 8 meses y comparar si ha crecido, si hay variación, ¿no? Pero esperamos que sea una cicatriz. Entonces yo llegué a mi casa, dije, buena hora, me ofrecí voluntaria yo de este experimento y me senté y me tranquilicé y dije, va a ser una cicatriz. Y escribí este poema. Pequeña cicatriz. Escribo porque tengo la cicatriz de los sueños dentro de mi cabeza, un golpe seco de palabras, unas gotas de ideas dispersas y el olvido vestido de niña sonámbula que tropieza con el futuro y cae sobre un presente húmedo de pis y sudor viejo. Escribo porque a veces mi cicatriz no sueña y su insomnio me asusta. Entonces, ahora sabéis la historia y sabéis las claves de por qué y cómo escribí este poema, porque uno de los temas de mi epilepsia es que también me generaba sonambulismo. Y cuando estoy muy estresada, de vez en cuando me levanto y tengo pequeños cuadros sonámbulos. Y un poco estaba la niña sonámbula, ¿no?, que te despiertas, ¿no? Y sobre todo cuando era muy joven, de nuevo, porque debe ser que el cerebro, yo no soy experta cerebral, soy poeta, pero debe ser que el cerebro, bueno, pues sufre sus cambios y su evolución. Lo que sí sé es que para cuidar el cerebro, y además tengo una colega en la Universidad Internacional de Valencia, que es con la que estoy ahora colaborando, que ella sí es neuróloga y experta, y ella me dice, Ana, ¿tú te puedes creer que la gente que sufre derrames cerebrales, sufre daño cerebral, porque en cualquier momento yo sé perfectamente el cerebro de la persona que ha leído frente a la que no ha leído, y las personas que leen y que han leído son las que mejor recuperación tienen? Entonces es importantísimo que trabajemos con los niños y los jóvenes para que lean, porque los niños y jóvenes van a crecer y si ahora no trabajamos con ellos para que lean, su cerebro no va a ser esponjoso, van a tener un cerebro muy... O sea, lo estoy explicando así, es como... Vamos a ver, leer es como lavarse los dientes. Y yo cuando voy a las escuelas y a los institutos les digo a los chicos y a las chicas, ¿vosotros os laváis los dientes? Y todos, sí. Digo, porque no queréis caries, no queréis que se os caigan los dientes. Si no leemos, el cerebro sufre el mismo efecto. Entonces, porque ver pantallas y ir pasando el dedo sobre imágenes, etcétera, no hace que tu cerebro desarrolle plasticidad, no se ejercita. Es como decir, bueno, voy a andar 20 kilómetros y te quedas en casa sentado ahí viendo la tele. Pues no, si quieres que tu corazón se mueva tienes que darte una caminata obligatoriamente. Lo mismo pasa con el cerebro. Estamos preocupadísimos por un montón de órganos, por la boca, por la piel, que no nos salgan arrugas, venga, echarnos, ¿no?, por cuidarnos y tal. Los jóvenes igual están ahí con su físico, con sus maquillajes, con su no sé qué, pero el cerebro es tan importante como el resto y no se cuida. Y la mejor forma de cuidarlo es leyendo. Bueno, no es la mejor, es la única forma. Entonces, pues esto viene a raíz de lo importante que es leer. Bueno, entendemos por qué su siguiente libro se llama Curación, ¿no? Del año 2010. Pues es una exploración, creo yo, aquí además incluso los títulos de los libros, ella lo llama algo así como sanar del maleficio de existir o de ser, a través de la exploración de territorios intermedios del ser, de la ensoñación, la catalesia, la enfermedad, la narcolepsia, la redención, el éxtasis, la somnolencia, el amor, los recetarios, las fórmulas. O sea, este libro es verdaderamente una búsqueda de la piedra filosofal de la curación a través de la literatura, por supuesto. Y hay unos versos que a mí me llamaron poderosamente la atención en el segundo poema que aparece, que se llama Miedo transparente, que dice, casi rememorando los poemas de Shelley: debajo de la lengua habita la serpiente del primer paraíso. Probablemente la palabra sea esa serpiente, pero no sabemos si es una serpiente positiva o negativa. Y luego hay una serie de poemas
la blancura hechizada, el poder redimirse, propiedades narcóticas, bostezo milenario, recetas para el sueño de los locos, si estás viva, que hablan o inciden en esta necesidad de búsqueda a través de la palabra de esa curación o de esa sanación. También con el poema que inicia esta parte, que es el intento de dar testimonio de algo muy importante, que es la vida y lo que ocurre durante, de lo que está ocurriendo en la vida, ¿no? Si te parece bien, leemos. Vengo a ser testigo, y además conecta con los otros poemas, ¿no? En mi poesía hay dos líneas, una la del otro que sufre y otra la del ser interior que va recorriendo su camino. Vengo a ser testigo de un milagro, la resurrección de las palabras emergiendo del mar con ansias de justicia. Vengo vestida con el disfraz de la penumbra para escuchar el murmullo de las cosas que habitan en cada casa de madera y chapa, pensamientos prohibidos que llegan a la orilla y mecen la basura que vomitan. No hay caminos de conchas ni arena transparente, solo plástico fino y grasa de motores, como una capa más sobre la tierra, como una mascarilla que ahoga a las gaviotas y envenena a los niños que salen a buscar erizos en las rocas. Vengo a ser testigo de las contradicciones con las que fraguan el cemento de los grandes edificios que nunca se terminan y acaban cobijando en sus rincones las venas de los chicos que se inyectan escamas de serpiente triturada. Vengo a desesperarme porque no encuentro a Dios en la miseria. El libro siguiente, Los buenos propósitos del año 2015, hay una especie de retorno a cierto elemento simbólico y aparecen dos personajes, otra vez vuelven a aparecer dos personajes. Una son las sirenas, que aquí no tienen esa extinción. En el poema se llama La extinción de las sirenas, no parece tener un buen fin, parece una especie de premonición de la desaparición de ciertas cosas, de ciertas ilusiones. Pero luego aparece un personaje que viene a decir que no, que es Circe, que es la maga o la ilusionista que se niega a aceptar la realidad, sino que trata de transformarla, trata de cambiarla y trata de alguna manera de no asumirla tal y como es. Así que, si te parece bien. Yo creo que de este libro, para darles un poco una sensación como un poco más optimista, porque si no van a decir, bueno, les voy a leer Tal vez tengamos suerte, porque conecta muy bien con Salvamento de hormigas. Y también hay una parte vitalista en mi poesía, ¿no? O sea, hay una parte crítica, empática con el otro, y al ser empática con el otro, obviamente hablo de un mundo que duele, que es porque hay gente que sufre. Luego está esa parte existencial y luego hay una parte que vuelve a la niñez, ¿no? Y que tiene esa parte como es la más luminosa de mi poesía. Tal vez tengamos suerte. Hagamos un buen trato que condense las cosas por vivir entre los dedos, que en tu mano aparezcan ficciones de colores como fichas redondas de algún juego de mesa, con aquellos dibujos de ocas mareadas y puentes caudalosos. Tiraremos los dados confiando en la suerte de una extraña aventura que nos haga creer que estamos lejos, recorriendo un camino de veredas agrestes, saltando las casillas del infierno y borrando las huellas de nuestros pies descalzos, hundiéndose en la arena mojada del tablero, como una larga playa a orillas del deseo. Cerremos este trato, dibujemos las sombras de los que se merecen repetir el intento y esperan 2 jugadas, porque en este viaje se ahoga sin querer la voz de mis palabras en un pozo. Sellemos nuestro trato, que tanto se parece a una antigua promesa que hicieron nuestros padres cuando en el horizonte las nubes se expresaban con formas de animales y el tiempo era el extracto de las horas, vestido con el eco del verano. Tal vez tengamos suerte y en alguna partida que quede por echar cambiemos el destino de los dados
y así pueda escribirte que ganó nuestra infancia y en ella sobrevive el amor que nos queda como el aliento intacto de la nieve en los picos más altos. Bueno, este poema, como bien dice Ana, conecta con el último libro, Salvamento de hormigas, que es del año 2022. Cuando estuve aquí presentando la novela estaba a punto de salir. Y hay un poema que es un poco un intento otra vez de... Aquí sí, vamos, en los poemas se nota ese impulso positivo, esa necesidad de salvar, de cuidar, de rememorar, de recuperar, de volver a la niñez. Y hay un poema, si te parece bien, con el que podemos cerrar el acto, que es ¿por qué la literatura? Vale, iba a leerle Salvamento de hormigas, pero ¿podemos leer Salvamento de hormigas y por qué la literatura? Y así ya cerramos. Eso ya es, como tú quieras. Es que Salvamento de hormigas conecta bien con el que acabo de leer. Y este es un poema que podríamos decir de autoficción, porque la que salva a las hormigas era yo. Yo me pasaba todos los veranos salvando hormigas. Pero también conecta con el otro universo que hemos hablado, ¿no? Y luego hablamos de la literatura. Luego leo el otro y cerramos, sí. Salvamento de hormigas. Salvamento de hormigas. Ese era mi lema cuando llegaba el verano y aparecían las hormigas grandes junto a la piscina. Se caían al agua, no sabían nadar y estaban condenadas a terminar en el filtro de la depuradora, arrastradas por la leve corriente circular de las hélices de aquel motor que simulaba la energía de los manantiales. Las hormigas grandes eran mis preferidas. También salvaba saltamontes, pero a las hormigas las apreciaba por su temperamento laborioso, por su forma de estar en este mundo trabajando en equipo. A todas las veía como una especie de ser que deambulaba por debajo de la tierra. Pensaba en sus túneles, en las semillas que arrastraban, en las hojas recortadas, en los restos de comida, en todos los ingredientes de esa bola de grasa que fabricaban, el aliento con esencia de luz y de verano, y las sentía felices todas juntas, exactas en su apariencia de insectos hermanados alrededor de su madre. Por eso no quería que se ahogaran, y con el calor y los días largos comenzaba mi campaña tenaz y vigilante para sacarlas del agua. La palma de mi mano, como una balsa esperanzada, como un islote de arena donde descansaban exhaustas, secándose las antenas, con la brisa suave de mi respiración. Salvamento de hormigas, esa era la sustancia de mis pensamientos, un impulso de brazos alargados y el propósito firme de rescatarlas una y otra vez de sus naufragios. Es ese poema en el que ese recuerdo de mi niñez. Y ahora voy a cerrar. ¿Por qué la literatura? Era cuestión de existir, de estar vivo y de saberlo, de trazar un gran mapa de posibilidades y llenarlo de los instantes que muestran los tiempos paralelos del ingenio. Era cuestión de llevar la soledad que nos aguarda al espacio interminable de las vidas que no son nuestras, pero nos ayudan a comprender la sencillez de las cosas. Vino la literatura a convertirnos en humanos, a darnos consuelo en los días más tristes, a explicar nuestra angustia enamorada en el aroma de las flores, en la boca que mastica los sabores o en la luz que ilumina lugares del recuerdo. Vino a conversar con nosotros, con las voces de los amigos secretos, con la rabia de los celos o la fragilidad del rumbo equivocado. La literatura nos obliga a ser testigos de tramas infinitas, a pensar en los demás con gesto preocupado, a querer estar en cada página, sumergirnos en los versos y buscar el enigma de la inmortalidad, de los fracasos, de la dicha que fragua la espada de los seres bondadosos que salen a luchar contra el olvido. Apareció como el gran afluente de la imaginación que crecía hacia el mar, transformado en el río de todos los deseos. Es la llave del pensamiento pleno
que dibuja planetas habitados y reescribe los mitos para hacerlos eternos en su sabiduría, en el cáliz sagrado de los grandes secretos. Es la energía que escribe y crece en las entrañas, cobijo milenario de todas las palabras. Muchas gracias.